Un espacio para hablar con la verdad, un espacio para dialogar. El podcast que no sabías que necesitabas. Para ser honestos, el podcast de AFI. Bienvenidos a un episodio más de Para ser honestos. Hoy tenemos un episodio muy especial que se llama Matrimonio, la pieza clave. Y este va con dedicatoria a jóvenes y matrimonios jóvenes y los que tienen más tiempo de ser matrimonios jóvenes, que sientan la vocación de vivir un matrimonio no perfecto, pero con una buena comunicación en el que puedan trabajar y en el que sean felices y puedan influir positivamente en la sociedad. Así que para esto tenemos una invitada muy especial. Tenemos a una de las fundadoras de AFI, les cuento, a Manuela de Peters, que además es fundadora de otra organización que se llama Centro de Orientación Proyecto Persona Proper, que es parte de la red AFI, y es esposa y madre de 3 hijos. Pero no solamente ha estudiado este tema y lo ha vivido con su experiencia, sino además lo ha estudiado muchísimo en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Austral de Argentina, en la Universidad de Málaga. Tiene certificación en el nivel 1, 2 y 3 en terapia matrimonial en el Instituto Gottman. También está certificada como terapeuta matrimonial y de familia en ICEFT, Canadá. Y tiene una certificación en logoterapia y terapia cognitiva conductual, por Humanamente Académica. Así que con ustedes les dejo a Manuela de Peters. Un placer que estés aquí con nosotros. Gracias, Ligia. Me encanta estar aquí contigo y con AFI. Gracias. Y no les he contado, pero yo soy fan personal de Manuela, así que para mí este episodio es súper especial. Entonces vamos a hablar hoy, Manuela, un poco, no específicamente del matrimonio y su influencia en la sociedad, que es un tema también que podemos hablar en otro momento, sino quiero conocer un poco tu experiencia como terapeuta, tu experiencia como esposa, y que nos cuentes primero cómo iniciaste en este camino, qué te llamó la atención para empezar a estudiar, para empezar a especializarte en el campo de cursos y terapias de pareja. A ver, creo que he estudiado toda mi vida. Soy un poco autodidacta, pero siempre he estudiado y todo empezó, la inquietud empezó cuando fui a un encuentro, creo que era encuentro o congreso, no estoy segura, pero era el primer encuentro de educación sexual para adolescentes en México, ¿sí? Y todo lo que estaba pasando alrededor era cuando empezábamos a ver el peligro y el riesgo de la famosa educación sexual integrada, ¿sí? Y entonces ahí conocí a Tomás Melendo. Tomás Melendo es como mi mentor, es mi role model, ¿me entendés? En todo lo que es ciencias de la familia. Precisamente él me invitó a estudiar con él con la Universidad de Málaga. Uh-huh. Y él me facilitó el experto en, ¿verdad? Porque como no tengo el título de licenciada en sí, sino que solamente los diplomados, entonces con él estudié ciencias de la familia, 2 años. Wow. Y al mismo tiempo estudié el experto en asesoramiento educativo familiar con la Universidad Complutense de Madrid, que es la que facilita ICEF, uh-huh. ¿verdad? Y luego poco a poco, cuando me fui metiendo cada vez más en todo esto, cuando me fui cada vez trabajando, eso fue todavía antes de que fundáramos la Asociación Familia Importa, y siempre tuve como esa inquietud de que, como dice uno de mis primeros profesores, Christian Konen, la primera célula en la sociedad es la familia, pero la primera célula de la familia es el matrimonio. Y si no tenemos un matrimonio sano, próspero, o sea, que salga adelante, no tenemos una buena familia. Uh-huh. Entonces, como que esa es la base y que culturalmente cuesta mucho, realmente, y más, cada vez está siendo más difícil que hayan buenos matrimonios bien formados, que sepan quererse, que sepan vivir ese llamado a la primera necesidad del ser humano, que es amar y ser amado. Entonces así a grosso modo te acabo de decir cómo me fui metiendo poco a poco, en la terapia focalizada en matrimonios, en el asesoramiento, y esa es mi área que más me gusta trabajar, ¿verdad? Casi solo trabajo con matrimonios, me encanta. Sí, lo hemos notado y sabemos también toda
las ventajas y los beneficios que hemos visto, ¿verdad? Como testimonios, si lo quieres ver así, los matrimonios que han invertido tiempo en, bueno, con ustedes o en cualquier otro instituto, no es por hacer publicidad, ¿verdad? Pero con ustedes específicamente, en los talleres se han visto las mejoras en comunicación y no siempre nos tomamos el tiempo de invertir en eso, ¿verdad? Porque especialmente los que somos matrimonios jóvenes que ya tenemos hijos, por ejemplo, el día a día de los niños chiquitos nos lleva, ¿verdad? Y entonces invertir tiempo en estas cosas a veces no es prioritario para uno, pero sí debiese ser. Yo creo que sí. Fíjate que hay una cosa, esto de la prioridad en trabajar en el matrimonio, o sea, es una necesidad realmente, porque si tu matrimonio está bien, tus hijos van a estar bien. Ellos aprenden a amar y a querer y a relacionarse viéndolos a ustedes dos, ¿verdad? Viéndonos a nosotros dos. Y justamente acaba de pasar, este fin de semana acabo de hacer un taller y es increíble todo lo bonito que recibe esa pareja que está trabajando, lo que crecen, lo que se vuelven más unidos, lo que conectan emocionalmente. El vínculo es conexión emocional. Entonces, trabajas en eso durante un fin de semana completo y les das las herramientas para continuar, ¿verdad? Y estaban tan contentos con los resultados que me decían, esto tiene que haber un seguimiento de esto. Me comprometieron de una vez con una parte 2, ¿verdad? Pero sí es una cultura que tenemos que ir como marcando, o sea, marcando el paso y como abriéndole paso en la sociedad, porque cuando uno habla de un taller, cabal, los niños, ¿dónde los dejo? Ay, no, qué pereza, tú y yo solos, o tal vez no es por pereza, pero dicen, ay, qué pena, van a pensar que tengo problemas, o qué pena, yo con problemas y a saber ni cómo es ahí y qué me van a poner a hacer. Entonces es mucha ignorancia, como siempre en todo, ¿verdad? Mucha ignorancia y mucho, inclusive como un tabú, de no darse cuenta de que los matrimonios siempre vamos a necesitar aprender a llevarnos mejor, aprender a fortalecer el vínculo y que aunque estemos muy sólidos y muy fuertes, siempre cae bien un reset. Sí, no, yo creo que en todo, ¿verdad, Manuela? No solo en comunicación en pareja, sino en salud mental, siempre hay un mito, ¿verdad? Que si yo voy o pido ayuda es porque oficialmente estoy aceptando públicamente que estoy mal, ¿verdad? Sí. Y una de las cosas que estas nuevas generaciones, que yo soy parte de esas nuevas generaciones, estamos trayendo de cosas buenas, es precisamente eso, ¿verdad? Llamar a las cosas por su nombre, pedir ayuda, decir necesito, pues ayuda, no sé, porque siento ansiedad, porque siento depresión, pero también decir quiero ayudar en esto. Y eso me lleva a perdón. Eso, a ver, dime. Solo que es que, a ver, como que no enfocarnos tanto, por ejemplo, los talleres no es necesario necesitar ayuda. Claro. Ese es el mayor problema, exacto. que creemos que tenemos que necesitar la ayuda. Y mucha gente cree, como me dijo un par de matrimonios ahí, yo creí que venía bien. Y descubrí tantas cosas, interesantísimo. Claro. Ahora, la terapia sí. Es importante que también crezcamos en esa necesidad de la terapia y que no esperemos a que ya estemos a punto, o sea, que sea la última luz de bengala, como les digo yo, ¿verdad? Claro. Porque me hacen el trabajo muy difícil, primero que nada, y segundo, siempre es bueno, cabal, o sea, poder reconocer, decir, bueno, hay aquí algo que no me suena bien, me está preocupando. En los inicios es mucho más fácil salir adelante. Claro. ¿Verdad? ¿Inicios cuántos años son, Manuela? Uy, no, a ver, te voy a decir una estadística. Ajá. El Instituto Gottman encontró en sus estudios que el 67% de los matrimonios terminan en divorcio los primeros 40 años de casados. Wow. Yes. Entonces, no es el inicio de 5 años. Los famosos, los primeros 5 años o los primeros 7 años. Ajá. No es así, sino que es verdaderamente las transiciones, cómo has llegado a esos 40 primeros años de casados. O sea, si llegamos a los 40, porque hoy en día yo estoy convencida de que va a haber muchos matrimonios que no van a llegar a los 40 porque se están casando muy tarde, ¿verdad? Pero sí es preocupante ver esto, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de que no hemos vivido bien las diferentes etapas del matrimonio. Sí. Entonces sí, como que eso le abre a uno los ojos y dice uno, bueno, ok, no hay un tiempo específico, no hay una forma de vivir esto o de detectar los primeros años qué es lo que está pasando. O sea,
puede pasar en cualquier momento. Hay diferentes crisis que puede llegar en las diferentes etapas de los matrimonios. Hay mucho. Esto es algo dinámico, está en constante cambio. Y si nosotros no tenemos la resiliencia necesaria para poder ir adaptándonos en esas transiciones, definitivamente podemos toparnos con bastantes problemas. Claro. Y hay muchos otros factores que no necesariamente salen en los primeros años de casados, pueden salir después. Claro. Y bueno, me da la... No me da la impresión, sino me da alegría estar hablando contigo porque en AFI parte del espíritu de todos los valores que protegemos y que tratamos de motivar y que trabajamos en ello es precisamente el matrimonio, ¿no? Claro. Viene de ti, evidentemente, ¿sí? que como fundadora pusiste esa parte del espíritu de la asociación, ¿no? Pero ¿por qué entonces la asociación que trabaja por la familia se preocupa por el matrimonio? ¿Cuál es la importancia que tiene el matrimonio en la familia, en los hijos, en la sociedad, como institución social? ¿Por qué, por ejemplo, desde el punto de vista legal nosotros lo vemos, ¿verdad? ¿Por qué el Estado tiene necesidad de regular la relación entre un esposo y una esposa y no una amistad o un noviazgo, por ejemplo? Uh-huh. Porque en el matrimonio es donde va a estar la prole, ¿no? Y el Estado lo que quiere es cuidar a la prole, a sus futuros ciudadanos, ¿no? Correcto. Entonces, como institución social, ¿por qué es importante? Que un matrimonio sano y fuerte, ¿cómo va a beneficiar a la sociedad, a la familia, a los hijos? Primero, porque es la continuidad de la humanidad. Si nosotros tenemos matrimonios que quieren formar familias, necesariamente van a estar buscando la procreación y por lo tanto la continuidad de la humanidad, ¿verdad? La renovación de ese elemento humano. Entonces esa es la primera de los beneficios de un buen matrimonio. Luego, como los fines del matrimonio te llevan a poder vivir bien juntos, o sea, tener que vivir todo lo que tenemos que vivir, no lo tenemos que vivir solos, lo podemos vivir con alguien, con quien nos queremos, con quien nos identificamos, con quien nos apoyamos, con quien nos vinculamos emocionalmente. Es nuestra zona segura, es donde nos sentimos aceptados, donde nuestra autoestima se alimenta, donde podemos crecer como personas, trascender, porque no solo es recibir, sino que definitivamente lo primero es dar. Esta institución además da ejemplo a los hijos de cómo podemos relacionarnos bien, de cómo solucionar problemas, de cómo trabajar en equipo, de cómo ser productivos, de cómo manejar recursos económicos, materiales, todo. Negociación, comunicación asertiva, uno aprende de todo, ¿sí? Y entonces, pues ya solo con eso como que vamos viendo lo vital que es poder tener un matrimonio sano y sólido. No estoy diciendo, como le dijiste bien al principio, no estoy diciendo un matrimonio perfecto. Uh-huh. No estoy diciendo un matrimonio sin complicaciones. No estoy diciendo un matrimonio sin diferencias. Estoy diciendo de un matrimonio que sepa ir de la mano como equipo, como amigos, como amantes y como una sola cosa ante cualquier circunstancia de la vida. Y si lo tomamos de esa manera, los problemas que podamos tener son solo eso, problemas. Son solo eso. Y creo que te lo digo porque precisamente ahorita tengo 7 años casada y yo creo que todos nos casamos con la ilusión de tener un matrimonio perfecto, la verdad. Especialmente cuando uno está enamorado, ¿no? Cuando estás enamorado siempre quieres un matrimonio perfecto. Y un poquito antes del matrimonio, un poquito después, te das cuenta de que las cosas no van a ser perfectas. Y entonces uno dice, bueno, tomas la decisión, ya no estar enamorado, sino amar, ¿no? Exacto. Y poco a poco, imperfectamente, vas tratando de arreglar las cosas. A veces no se hablan, a veces sí se hablan, a veces se hablaron muy fuerte, a veces se escondieron. Y por eso decía yo, no es un matrimonio perfecto, lo que uno debiese buscar, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Sino un matrimonio sano. Uh-huh. Porque tampoco en la familia, con los papás, a veces nos portamos mal. Uh-huh. A veces le hablamos mal a los papás, uh-huh, a veces cuando somos papás perdemos la paciencia. O sea, nadie es perfecto, ¿verdad? No, pero nadie es perfecto. De mejorar, de ver siempre el bienestar de los otros. Y
Y ahorita que tocaste ese tema, nosotros utilizamos mucho la frase el matrimonio importa, ¿verdad? Como la familia importa. Claro. Pero ¿será que el matrimonio importa, Manuela? ¿Hay diferencia entre el matrimonio y una pareja en convivencia, por ejemplo? Definitivamente sí hay. Sí hay. Estadísticamente, resulta que las separaciones, o sea, serían solo unas separaciones, porque no le podemos llamar divorcio, porque no hay, solo están conviviendo. Pero las separaciones aumentan más, el porcentaje aumenta más, porque el nivel de compromiso está condicionado, no es completo. Cuando tú dices sí, te quiero a ti, hasta que la muerte nos separe, no es una costumbre ni un decir bonito, ni es un idealismo imposible de vivir, es una característica propia de la institución matrimonial y nosotros tenemos que aprender a asumirla. ¿Qué pasa cuando no haces ese compromiso? Cualquier cosa puede ser una ventana abierta para salir de él. Claro. Para renunciar. Esto ya no me gustó. Está muy complicado. No nos podemos llevar bien. No encontramos. Entonces, la fuerza para realmente aprender se debilita. Te hace falta. No tienes como ese pozo de defensas naturales que el matrimonio te da, que el compromiso te da. Y ahora que hablas de la separación, antes de pasar a la siguiente pregunta, solo ojo, ¿verdad? Hagamos una aclaración, porque cuando se habla de este tema, el matrimonio, de cuidar, de matrimonios sanos, etcétera, está el mito de, bueno, entonces ustedes quieren que si hay una mujer abusada se quede todo el tiempo. Ojo, ¿verdad? No estamos hablando de los casos donde existe un abuso físico, un abuso sexual, en absoluto, ¿verdad? Estos casos son separados y nadie tiene que aceptar, ni un hombre ni ninguna mujer, abuso, ¿verdad? No estamos hablando de esos casos. No estamos hablando de esos casos. Para que quede claro, porque los mitos, ya veo yo los comentarios en YouTube. Sí, así es. Entonces, no estamos hablando de esos casos. No estamos hablando de esos casos y créanme que yo misma lucho porque si eso no sale adelante, hay que hacer el menor daño posible. Es correcto. Tanto a la mujer como al hombre, porque también las mujeres estamos infligiendo violencia. Y a los hijos, definitivamente. Es correcto. Y sabes que también por eso, cuando hablábamos de trabajar, de pedir ayuda, es tan importante llegar, no perfecto al matrimonio, pero sí llegar con heridas sanadas, con terapia avanzada, si se pudiera, ¿no? Un poquito antes. Siento yo es que a veces no nos preocupamos por nuestra salud mental y llevamos muchas cargas al matrimonio innecesarias. Pero si yo me preparo antes, por lo menos hago un poquito de retroalimentación, asisto a terapia, escucho un poco, tal vez puedo entender más al otro, ¿no? Sí, mira, esto es meternos a algo que la gente pues le cuesta mucho aceptar. Sí. Nuestra misma imperfección hace precisamente que ni nuestros papás hayan sido perfectos, que nosotros no somos perfectos y nuestra vida no ha sido perfecta. ¿Y qué pasa? Que aunque no nos guste, todos tenemos más de alguna herida. Por supuesto. Aunque sea así chiquitilla. Sí. Y eso provoca de alguna manera problemas después. Tal vez tuviste una adolescencia rede al pelo, tuviste una adultez joven, lo máximo, tú nunca percibiste que estabas herido o herida. Y luego llegas al matrimonio y resulta que ahí, que necesitamos que ese vínculo sea un vínculo seguro, descubrimos que nuestro estilo de amar es ansioso, es inseguro, es desordenado y nuestras heridas empiezan como a salir, como a brotar. Lo que estaba escondido empieza a brotar. Y tal vez no como una grandísima herida o un grandísimo trauma, que los hay y que a veces no nos hemos percatado de lo que implica un verdadero trauma. Pero estas heridas de la vida diaria nos llevan a no saber comprendernos, a ofendernos cuando a lo mejor la otra persona no tiene ni la más mínima intención ni idea de que te está ofendiendo, o viceversa. O sea, tú ofendes y dices, ¿pero qué? O sea, ¿ah? No hice nada malo, ¿por qué reaccionas así? ¿Qué te pasa? Pues, o sea, el famoso ¿qué te pasa? y de ahí, o sea, es darnos cuenta de que querernos es exponernos a ser vulnerables a las heridas del otro y a ser heridos. Entonces, sí
sería buenísimo. A mí me conviene si ustedes quieren llegar a hacer terapia desde antes del matrimonio. Pero en serio, como que decir, o sea, sí, formarnos un poquito más, sí poder pensar, echarle un poquito más de pensadita a esto, no hacerlo tan a la ligera, no dejarnos tanto llevar el famoso enamoramiento, sino que tener un amor un poquito más inteligente, como dice Enrique Rojas, ¿verdad? O sea, de poder de verdad pensar un poquito más y darnos cuenta de que ese enamoramiento, lo más 18 meses, lo más, pero tan pronto nosotros bajamos del avión o del carro después de la luna de miel, nos damos cuenta que las cosas no son como nos las imaginábamos y empezamos a descubrir muchas cosas que no nos gustan. Y ahí es donde empiezan a como burbujear, como, ¿verdad? O sea, como hervir, como agua que hierve, empiezan a burbujear todas esas heridas. Y luego cuando tenemos hijos, es peor todavía, porque salen muchas de nuestras inseguridades, salen muchas disfunciones cuando estamos cansados, cuando hay estrés. O sea, tener hijos no es fácil, es agotador. La relación cambia. ¿Por qué no pensamos en eso? Y además de esto, si a eso le agregamos que a veces la mayoría de los matrimonios hoy en día no empiezan en orden, sino que empiezan primero con los hijos y luego se casan, le ponen más estrés a este acomodamiento, a esa resiliencia que deben de tener de esas transiciones, ¿verdad? Entonces, como que dice uno, o sea, sí, valdría la pena poder como tener esos buenos cursos antes de. Sí, inclusive por ejemplo, los talleres que doy, me encantaría que fueran más noviazgos comprometidos, ¿verdad? Más compromisos, más parejas que están comprometidas, que pudieran aprender desde ahí. Yo no les estoy diciendo, miren, eso va a ser la prueba de fuego para ver si se casan o no, porque seguro que no me va a llegar nadie. Pero sí les estoy diciendo cómo es de bonito poder empezar con la fuerza del conocimiento de qué consiste verdaderamente ese vínculo seguro. Sí, o momentos de reflexión, ¿verdad? Pero sí pensar un poquito en esto, que bien dices tú, Enrique Rojas habla de eso, que también somos fans, tal vez lo tenemos un día en el podcast, por si nos está escuchando. Ok. Pero tener eso, ¿verdad? Pensar eso, somos dos personas que hemos tenido una historia, que nos vamos a unir en ese momento, y pues qué mejor que llegar lo mejor posible, lo más preparado posible, no perfectos, ¿verdad? Ahora que hablaste de los talleres, yo quisiera que nos cuentes un poco de la metodología que has aprendido y cuál aplicas, porque a mí me parece muy interesante que no es solamente ir a escuchar, ¿verdad? Sino cómo es esta metodología y en qué se basa. Sí, ahí no llegan a sentarse a escucharme hablar, definitivamente. Aparte que me fascina, eso es diferente. Pero no, son experienciales. Yo uso mucho, este último que di es precisamente de la terapia focalizada en emociones. Habla sobre ese vínculo emocional y sobre esas dinámicas negativas que todos los matrimonios utilizamos para resolver nuestros conflictos, o caemos simplemente en esas miscommunication, esa falta de comunicación o esa comunicación no asertiva, precisamente. Y es poder comprender por qué pasa eso. Y todo tiene un trasfondo emocional. Entonces, son súper bonitos, de verdad que son súper bonitos, definitivamente no son testimoniales, porque la gente también eso a veces les dice, ay, yo que me voy a ir a parar enfrente a contar mis problemas. No, nada que ver, al contrario. O sea, nosotros somos muy cautelosas, yo lo doy con Cecilia López de González Campo, ¿verdad? Y somos muy cautelosas. Pedimos permiso para poder ayudarlos emocionalmente, pero sí les pedimos también que se dejen ayudar, porque sabemos que es un lenguaje diferente. Es un lenguaje diferente, pero es súper especial, verdaderamente súper especial. El otro taller que también he dado es el de Gottman, el del Instituto Gottman, de los 7 principios para una relación sólida. Es más, fui a los Estados Unidos a recibir la capacitación para poder ser educadora Gottman. Entonces, pues sé lo que estoy dando.
Lo entiendo y me fascina. Estoy convencida de que funcionan. ¿Y por qué van a funcionar? Porque están basados en estudios científicos. Eso, me encantaría que le A mí contaras a eso- nuestros oyentes Sí. cómo fue esta investigación que hizo el matrimonio Gottman, que Sí. fue un estudio longitudinal. Cuéntales, porque es que esa parte Mira, me parece eso a espectacular. mí me parece increíble, ¿verdad? Porque son más de 40 años de estar estudiando las dinámicas matrimoniales. Lo que no funciona, que ya lo sabíamos, siempre lo hemos sabido, pero lo que sí funciona, ellos crearon este laboratorio del amor, del Love Lab, ¿verdad? Y tienen su apartamento, no sé si todavía lo tienen, porque ya pues, bueno, ellos continúan con los estudios siempre, porque la humanidad va cambiando siempre, pero no encuentran nada más que la ley natural, que conste. Entonces, este laboratorio tiene sensores. Les piden, por supuesto, tú sabes, estos acuerdos a los que llegan con las personas, llegan con los matrimonios y les dicen si están dispuestos a pasar un fin de semana o una semana viviendo en el apartamento. En el apartamento hay monitores y hay sensores en todos lados. Algunas veces, pues solo los van a tener en las sillas, por ejemplo. Entonces, si alguien se pone nervioso o el enojo te hace que te tiemble la pierna o la desesperación o algo, la silla percibe los cambios en tu calor, en tu movimiento, en la vibración, en todo. Tienen cámaras en lugares donde son discretos, por supuesto, donde son permitidos, no en el baño ni en la habitación, pero por ejemplo en el área de la cocina, en el comedor, la sala, para que puedan también estudiar las interacciones, ¿verdad? Que es donde han podido ir viendo los famosos intentos de conexión, los beats for connection, donde una conversación, cómo se da, qué es lo que se necesita para que podamos interactuar. Entonces dicen a veces los beats for connections no son bien recibidos. Mira qué bonito está el día, voltean a ver por la ventana y sigue leyendo el periódico o libro o tomándose el café, y eso fue un intento de conexión totalmente fallido. Entonces es súper bonito porque realmente han estudiado más de 4,000 matrimonios, pues, y les da el conocimiento para saber qué es lo que sí funciona, qué es lo que sí debemos de hacer para mantener esa conexión viva, para mantener la relación sólida y sana, lo más sana posible. En ningún momento, como te digo, dicen no van a tener problemas, no van a tener contradicciones, pero aprenden cómo llevan esas contradicciones y esos problemas y esas diferencias estas personas que se les llaman los matrimonios, los masters del matrimonio. ¿Sí? Entonces, poder nosotros saber que sí funciona es valiosísimo, y poder enseñárselo a los demás también es valiosísimo, ¿sí? Pero ese es ese taller, y entonces son diferentes, son iguales pero son diferentes, no sé cómo decírtelo, pero sí he tenido matrimonios que han recibido los dos. Y me dicen, no, es que nada que ver una cosa con la otra. Y o sea, a mí me encanta verdaderamente el de la terapia focalizada en emociones, que es el Hold Me Tight o Abrázame Fuerte. Pero me fascina también el otro, no lo puedo evitar, ¿me entiendes? A mí me apasiona, tú sabes que a mí me apasiona este tema. Sí. Y me apasiona dar esos talleres porque creo firmemente que la labor preventiva, la psicoeducación es necesaria, como dices tú, o sea, no todos venimos con algo. Y el poder conocer, o sea, el poder aprender. ¿Por qué? Porque precisamente la imperfección de nosotros hace que traslademos la información mal y que no enseñemos bien en ciertos momentos a vivir. Y con todas estas metodologías más tu experiencia, digamos, no te voy a pedir que nos des el taller aquí, ¿verdad? Pero para enamorarlos. Ver, lo podríamos planificar de alguna manera, podríamos ver cómo lo hacemos, tal vez no en el podcast, pero podemos a ver si hacemos algo, pero bueno. Pero para la audiencia del podcast, sí. ¿Qué tips se te ocurren de comunicación para matrimonios jóvenes y los que tienen más tiempo de ser matrimonios jóvenes? Porque creo que nunca deberíamos dejar de ser matrimonios jóvenes. ¿Qué tips de comunicación podrías dar rápidamente, ¿verdad? Un contenido para un podcast, no para un taller. A ver, el que más rápido se me ocurre es que a veces nosotros no sabemos transmitir nuestras emociones desde el yo. Generalmente tendemos a criticar primero a nuestra pareja.
Entonces, precisamente el Instituto Gottman y el modelo Gottman nos enseña que existen 4 actitudes que rompen el vínculo, que lo dañan, que son los famosos jinetes. Los jinetes del apocalipsis. Sí. Sí, entonces, dice John Gottman que él, con ver la interacción entre un matrimonio, cómo se hablan y si hay los jinetes galopando de un lado para el otro y la intencionalidad de poder corregirlos. Si no hay mucha intencionalidad de poder corregirlos, él puede hasta predecir en un 95% el éxito o el fracaso de ese matrimonio. Yo creo que eso es un dato bien importante porque nos hace ponerle mucha atención a los famosos jinetes. Entonces, la crítica, el desprecio o el contempt, la actitud a la defensiva y la evasión, el stonewalling, creo que son esas 4 actitudes que tenemos que tener como que los ojos bien abiertos. ¿Qué quiere decir criticar? Es hablar de lo que no me gusta del otro. Y si yo te digo a ti, ay no, Ligia, es que me intimidas, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a la defensiva? Sí, claro. O realmente no me gusta cómo estás haciendo esto, podrías hacerlo de una mejor manera. Te vas a poner, me podrías decir, mira, o sea, aquí la experta en esto soy yo, pues, entonces, mira, ¿quién sos tú para hablarme de un podcast? Por ejemplo, ¿sí? Igual pasa con nuestra pareja. Y además, ese decir lo que no nos gusta lo hace vulnerable, lo hace sentirse inseguro de la conexión. Y en ese momento él lo que necesita es saberse querido, aceptado, no importa. ¿Por qué? Porque nosotros hemos prometido que vamos a estar en las buenas y en las malas, y en la adversidad, y en la enfermedad. Y eso que no te gusta de mí, me hace sentirme tremendamente inseguro. Y a como están hoy los matrimonios que por cualquier cosa salen por la puerta del divorcio, rápido dicen, si a ti no te gusta esto de mí y te causa tanto problema, me puedes dejar. ¿Sí? Y eso nos provoca heridas, nos provoca mucha inseguridad. Sin embargo, no lo decimos como tal, sino que lo volteamos y nos defendemos. Pues es que tú y esto y yo, o sea, tú porque estás loca, porque yo no tengo la intención de hacerte esto, ni de decirte esto, o sea, esto te lo sacaste de aquí. Tú tienes un problema, yo no. Y entonces empieza como ese círculo vicioso de mala comunicación y de malas expresiones, por decirlo así. Entonces estas 4 actitudes, yo creo que esos 4 jinetes son lo máximo, como una buena guía, un buen tip, así rapidito, de lo más rapidito, ¿verdad? Porque las dinámicas negativas empiezan por ahí. Las dinámicas negativas las hablo yo más sobre, ese es el modelo más de la terapia focalizada en emociones. Yo le he dicho dinámicas negativas. En inglés se llaman demon dialogues. En español es diálogos malditos. Pero a mí la palabra malditos no me gusta, ¿verdad? Se me traba aquí en la garganta cada vez que lo digo. Y decirlo así en un taller o decirlo en la terapia me es muy difícil. Entonces me encanta decir diálogos negativos. Sin embargo, le quito un poquito la importancia y el impacto que tiene la palabra malditos. Claro. Y esos diálogos malditos nos llevan a romper la conexión emocional. Y después de una conversación que está cargada de ese diálogo negativo o maldito, quedamos más alejados emocionalmente, más dañados, más heridos. Entonces necesitamos conocer qué es lo que está pasando entre nosotros para poder acercarnos, para poder disculparnos, porque aunque no nos guste, todos tenemos que aprender a pedir perdón, pero más allá de eso, tenemos que aprender a vivir ese perdón a diario y reparar. Así es que, de verdad que hasta gracias porque me has hecho hablar de esto, porque esa reparación es en donde todos perdemos la prueba. Creemos que solo con pedir perdón y ya, pasemos la página, ya estuvo. Yo creí que ya lo habíamos hablado. ¿Por qué volvés a sacar esto? ¿No ha pasado eso? Sí. Pero si esto ya lo hablamos, ¿por qué me volvés a hablar exactamente de lo mismo? ¿Por qué volvés a reclamarme de esto? La herida sigue. Si yo ya te había pedido perdón. Sí, pero ¿y la reparación qué pasó? A todos se nos olvida.
Y que no es una reparación material, ¿verdad? No es te voy a ir a comprar un anillo, te voy a ir a comprar una joya, en absoluto. Menos si no es un lenguaje de amor. O sea, sí, es una reparación emocional. Y aunque fuera una cosa, una señal o una característica de su lenguaje de amor, el recibir regalos, nos damos cuenta que nos quedamos en la superficie. Y en lo profundo se queda esa herida emocional sin reparar, sin fortalecerse. Y entonces en algún momento es como una olla de presión sin válvula de escape, les va a estallar y va a hacer mucho más daño, muchísimo más daño. Hay una como fórmula, yo les digo, uno tiene que aprender a hablar desde el yo y poder expresar esas emociones. Entonces yo les digo la fórmula del 1, 2, 3. Yo siento, ¿cuándo? ¿Por qué? Podemos invertir un poquito el orden. Cuando pasa tal cosa, yo siento por qué. Cuando viene esa tarde a casa, no puedo evitar molestarme, porque anhelo poder cenar contigo todos los días. Qué fácil, ¿no? Si uno habla de esta manera, en lugar, o sea, si quitamos la fórmula, la madre, cada vez venís más tarde, no me avisas, y a mí la comida se me enfría. Así es que sabes que ahí está tu platito en el microondas y te lo calentas. Y yo no me vas a despertar cuando vengas. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo se oye? Sí, no, completamente distinto. Además, el segundo no denota lo que realmente estás pensando, lo que realmente anhelas. Tu necesidad emocional es: quiero verte más seguido, quiero poder conversar, quiero pasar tiempo contigo. Tal vez no te puedo esperar hasta las 10 de la noche a que vengas, pero me gustaría poder conversar de vez en cuando contigo, porque lo necesitamos. ¿Okay? Entonces, esa fórmula del 1, 2, 3, yo siento, estás hablando, describiendo tu emoción y tu necesidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucede que necesitas eso, que sientes eso? ¿Por qué? Porque necesitas qué. ¿Okay? Entonces creo que ese es el mejor tip, y no tan corto ni tan rápido, pero creo que es uno de los mejores tips que les puedo dar ahorita. Sí, y sabes que esa fórmula me llama la atención porque en capacitaciones empresariales, que por muchos años he trabajado en eso, en comunicación asertiva precisamente tenemos una fórmula similar, solo que son 4 pasos, y pasa lo mismo, y me puse a pensar que a veces tenemos mucho cuidado, y yo peco de eso, ¿verdad? Soy la primera. Tenemos mucho cuidado cómo hablamos en el trabajo, cómo hablamos afuera, ¿verdad? No herir sentimientos, controlar uno sus emociones, ser más asertivo. Pero en la casa, que obviamente nosotros nos sentimos en nuestro entorno y sabemos que podemos ser una bella presión que está igual, y que igual me van a querer, pero no prestamos la misma atención. Entonces me llama la atención como algo que yo enseño a aplicar en el trabajo, tú lo has enseñado a aplicar en el matrimonio. Me parece espectacular, porque debiese ser el mismo esfuerzo. Y antes de terminar, debería ser mayor, tienes mayor. Tiene que ser mayor esfuerzo en el matrimonio. Sí, porque ¿por qué no me puedo llevar bien contigo si en el trabajo me llevo bien con todo el mundo? Porque estás casado. Así es, simple y sencillo. Porque tu vínculo es mucho más cercano. Exacto. Y es emocional. En el trabajo no. Exactamente. Okay. ¿Mito o realidad? ¿Las citas son importantes en el matrimonio o no? Sí, definitivamente. Citas solos, porque a ver, están los matrimonios que todavía no tienen hijos, y entonces pues cada viaje, cada salida al súper es una cita. Pues. Yo recuerdo esa época con nostalgia. Sí. Pero ya los que tenemos hijos, las citas son ultra complicadas, especialmente los que tenemos hijos pequeños. Ajá. Entonces, ¿es importante las citas? Y sí, ¿qué características? ¿Cada cuánto? ¿Solos con los niños? ¿Cómo es el tema de las citas? Lo de las citas definitivamente es indispensable. Los másters de los matrimonios utilizan 2 horas a la semana. ¿Verdad? O sea, uno dice con niños pequeños, ¿a qué hora? A duras penas si logro sacar 20 minutos para poder conversar, si no me quedo dormida, ¿verdad? O sea, dormido. Pero sí, 2 horas para un date, para una cita con tu pareja, con tu cónyuge, para poder ponerse al día, para poder hacer lo que hacían antes, para conectar. Así de simple y sencillo, ¿verdad? Para conectar. Por favor, en esas citas no hablemos de problemas. No es el momento para un diálogo conyugal.
Aparte es tener por lo menos establecido y también con date, o sea, es de agendarlo. Eso es lo más importante, agendar estas conversaciones y estas citas. ¿Verdad? La cita lo vas a disfrutar, te vas a relajar juntos, ¿verdad? Te vas a ir a tomar una copita de vino, vas a ir a comer algo rico, te vas a distraer. Y si no puedes salir, porque no tenés niñera con quien dejar a tus hijos, o no, tu mamá no te va a hacer el favor, o tu papá no puede quedarse, ¿verdad?, a hacer de niñero, ¿verdad? Entonces planéalo en tu casa, ¿sí? Si tienes chimenea, prende la chimenea, más ahorita que está empezando, que hay frío, qué rico, ¿verdad? Y si no hay chimenea, hay pérgola. Y si no hay pérgola, hay comedor. ¿Okay? Sí. Si no hay pantry, donde sea. Pero encuentren la forma de tener esas 2 horas semanales en las cuales ustedes puedan disfrutarse juntos y hacer algo diferente, algo bonito. No se me pongan a ver las series de Netflix, por favor, porque eso ahí no, o sea, eso lo vemos todo el tiempo, lo hacemos todo el tiempo y es como la salida más rápida, claro, y más ineficiente, perdónenme, pero es que se vuelve ineficiente, que si a uno le gusta una cosa y a la otra no, que se quedó dormido y entonces nos ponemos como la grande ala de que era nuestro date y te quedaste dormido, pues. Sí, total. Entonces, yo creo que esa no es la idea más eficiente. Pero sí, es súper importante, y eso son solo 2 horas. Sí, a la semana. A la semana. O sea, aparte está el diálogo conyugal, que son hablar puntos sensibles, ponerse de acuerdo, hacer un proyecto de vida, de familia, cómo estás viendo a tus hijos, para dónde van, qué tienen que mejorar, qué no tienen que mejorar, qué te gusta, qué no te gusta, de la relación, todo. Sí, ese diálogo conyugal es bien importante. Y en ese diálogo se incluyen las cosas administrativas de la casa, como por ejemplo que vas a usar la plata, si arruino no sé qué, tengo que agarrar del ahorrado no sé cuánto. Ahí en ese diálogo se incluyen esas cosas administrativas. Yo creo que sí puedes hablar, sí, si eso es algo que no pueden hablar, que generalmente se vuelve un punto sensible, entonces sí, se puede hablar ahí, pero también creo que es algo que no involucra tanto emociones, no debería de involucrar tanto las emociones. Sí, pues. Se vuelve problemático cuando no sabemos manejarlo. Uh-huh. Y cuando no podemos acoplarnos a ciertas cosas. Y claro, cuando nos herimos por medio de ello. Pero eso yo creo que es tema de otro. Sí, ese va a ser tema de otro podcast. Ese es otro rollo, ¿verdad? Eso es resolución de conflictos. Sí. Que siempre hay, ¿verdad? Para terminar, no... Sí. Yo dije que este episodio estaba dedicado a matrimonios, sí, a noviazgos comprometidos, sí, pero no quiero dejar de lado a los jóvenes de distintas generaciones que están solteros y que de alguna forma o no han encontrado la persona ideal, lo cual está bien, ¿verdad? Tampoco es una carrera, pues, no, ¿verdad? Escoge bien. Pero especialmente aquellos que dicen, yo nunca me voy a casar. Y escuchando esto van a decir, ay no, peor. Con todo el trabajo que hay que hacer, peor. No, entonces vale la pena. Quiero terminar con ese mensaje, ¿no? Contar, yo apenas, como te digo, al día de hoy tengo 7 años casada, es poco tiempo. Sí. Cuando me acababa de casar no me parecía poco tiempo. Para mí llegar a 7 años era una meta, ¿no? Pero ahorita sí me parece poco tiempo cuando los veo quienes tienen más tiempo. Entonces, quiero que de ti salga un mensaje para estos jóvenes que creen que no se quieren casar, que no sé si será miedo, será aversión, será desinterés, pero yo creo un mensaje para ellos y de pronto sí, tocamos un corazón. Sí, a ver, yo creo que hay muchísimas razones por las cuales un joven no se quiera casar el día de hoy. Primero que nada, por alguna razón el compromiso a vivir toda la vida juntos, a comprometerse a estar no solo en las buenas, sino que también en las malas, creo que da un poquito de miedo. Da un poquito de miedo y más cuando tenemos lastimosamente tanto mal ejemplo. Tanto mal ejemplo de tanto divorcio, tanta intolerancia a los defectos de los demás, tanto perfeccionismo, tanto trauma también, tanto trauma no sanado, no trabajado,
Y creo que eso definitivamente da mucho miedo al compromiso. Da miedo al compromiso no poder asumir la situación económica. Creo que definitivamente, o sea, tenemos que ser realistas. Las expectativas de vida han subido mucho en el sentido económico. Lo que quieres darle a tus hijos, lo que consideramos que se necesita para ser felices, el consumismo, el materialismo, ¿verdad? Y la vida también está un poco más cara. No, definitivamente. Pero dime tú, o sea, aunque uno tenga carencias, sí, esto sale. Sí. Es que la felicidad no está ahí. Estamos poniendo la felicidad en cosas que no son permanentes y que realmente no te llenan. Sí. Son transitorias. Hoy se tiene, mañana no se tiene. Todo se arruina, todo se rompe. Todo. Sí, todo se puede perder, todo se puede perder, todo. Entonces, no es algo en lo que tú puedas basar sólidamente tu felicidad. No le da sentido a nuestra vida. Y eso creo que está impidiendo mucho. Yo les digo, piérdanle miedo a ese compromiso. La necesidad primaria del ser humano es amar y ser amado. Y en ese orden, amar primero. Y por ende, en un matrimonio yo siempre digo que es una calle de doble vía. Si tú amas, vas a ser amado de regreso. Y si no, se puede aprender. Sí, o sea, siempre. Y yo creo que tener la claridad de que es una necesidad primaria es básico. Es básico, Ligia, porque si tú no reconoces que esa es la motivación más grande y lo que realmente estamos llamados a buscar y que buscamos todo el tiempo, entonces fácilmente puedes perder el norte. Y solamente en el matrimonio y en la maternidad y en la paternidad vas a realmente encontrar la satisfacción de esa necesidad primaria del ser humano. Entonces yo sí digo, vale la pena. Hay que animarse. Muchísimas gracias, Manola. Así que a todos los que nos están escuchando, los invitamos a darle like, a seguir nuestras redes. Si alguien quisiera contactar a Manola y conocer un poco más sobre sus talleres, pueden escribirnos también al WhatsApp de AFI. Lo vamos a dejar abajo. Igual vamos a dejar los links a sus páginas, porque Proper tiene página de Facebook y de Instagram, ¿cierto? Sí, correcto. Ahí se publican constantemente los talleres que dan, y también están pues los contactos para la terapia, así que vean sí, en la descripción, tanto YouTube como Spotify y otras plataformas, los links. Pero los invitamos a compartir este podcast. Sé que hoy tuvo una dedicatoria especial, los demás también les prometo que van a tener dedicatoria para los demás, pero para nosotros era muy importante tocar este tema que pues desde una de nuestras fundadoras viene siendo corazón y espíritu de la organización. Así que gracias por acompañarnos una vez más en uno de los episodios y los esperamos en Para Ser Honestos. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Para Ser Honestos. Comparte este podcast en tus redes sociales, suscríbete a nuestro canal y deja tus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que aquí hablamos para ser honestos.